Hola amigos, bienvenidos a tu canal del estudio del aprendizaje de la matemática. Como siempre te saluda tu amigo José Marvez. Te invito a que me acompañes al desarrollo de un nuevo video. En este caso vamos a hablar de la trigonometría, o vamos a seguir hablando de la trigonometría. Ya les hice un primer video de este contenido, ¿verdad? Donde tratamos lo que era el valor de las razones trigonométricas, esta que tenemos acá, ¿verdad? El seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. ¿Qué hacíamos en aquel primer video? Bueno, calculábamos el valor de las razones trigonométricas para los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. En este caso vamos a determinar el valor de estas mismas razones trigonométricas, pero para un ángulo cualquiera, es decir, no necesariamente para los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, sino para el valor de cualquier ángulo, ¿verdad? Yo como apoyo te voy a dejar lo que hicimos en ese primer video acá arriba, para que lo revises, lo estudies, ¿verdad? Y entonces tengas mayores fundamentos a la hora de abordar este nuevo contenido que vamos a desarrollar hoy. Entonces, hecha esta acotación, te voy a traer acá, ¿verdad?, un esquema de lo que vamos a utilizar para poder estudiar las razones trigonométricas para un ángulo cualquiera, ¿verdad? O definir las razones trigonométricas para un ángulo cualquiera ubicado en el plano cartesiano. Esto que tenemos acá es el plano cartesiano, eje de las abscisas o eje X, eje de las ordenadas o eje Y. Entonces aquí tenemos cuatro ángulos. Vean un ángulo amarillo, este que tenemos acá, con su lado inicial y su lado terminal. Acá tenemos un ángulo, ¿verdad? Este ángulo 2 que está acá señalado en rojo, lado inicial y lado terminal. Y así tenemos en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante este ángulo 4 o ángulo señalado en verde, ¿verdad? Entonces tenemos ángulos en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es necesario que una vez que tengamos ese ángulo, vamos en el lado terminal, vamos a definir un punto. Vean que aquí tenemos el primer ángulo XO, este es la O del origen, XO A. Este A es un punto en el lado terminal del ángulo. Si tenemos este ángulo está definido por este lado. Aquí tenemos el vértice de ese ángulo, aquí tenemos el lado terminal. Bueno, vamos a tomar un punto en el lado terminal de ese ángulo y ese punto tiene unas coordenadas. En este caso, las coordenadas de este punto A serán esta abscisa, lo que hay, esta abscisa que tenemos acá, esta distancia que tenemos acá. Tenemos una ordenada, ¿verdad?, que la ubicamos acá en el eje Y, que corresponde también a esta distancia que tenemos acá, este segmento azul, ¿verdad? Esta distancia la ubicamos acá en el eje Y. Y también, dado que ubicamos un punto en el lado terminal, ese punto tiene una distancia desde el origen hasta ese punto. Eso también nos va a interesar, es decir, una vez que terminemos el punto en el lado terminal del ángulo, vamos a tener la abscisa, la ordenada, ¿verdad?, la ordenada, y la distancia al origen de ese punto A al punto O. Esa distancia también nos va a interesar. Y así va a ser para cualquier ángulo, bien sea que esté en el segundo cuadrante. Entonces ese ángulo que tenemos acá, que lo ubicamos en el segundo cuadrante, va a ser un ángulo que está, que te digo yo, entre los 90 grados a los 180, pero puede ser cualquiera que esté en ese rango, ¿verdad? Entonces ese ángulo tendrá este lado inicial y este lado terminal. Pero en este lado terminal determinamos un punto, y una vez que determinemos ese punto, bueno, tenemos una abscisa para ese punto, que será esta distancia, una abscisa, y una ordenada, que sería esta distancia que tenemos acá y lo ubicamos en el eje Y, ¿verdad? La ordenada, este punto tendrá una coordenada, tendrá una X y una Y. Eso nos va a interesar. Y también nos va a interesar la distancia, es decir, lo que hay desde el origen hasta ese punto B. Y así va a ser válido para cualquiera de los ángulos, bien se ubique en el tercer cuadrante, bien se ubique en el cuarto cuadrante. Pero no quiero detallarte mucho eso porque ya lo vamos a ver en un ejercicio de una manera más clara. Antes de pasar a hacer el ejercicio de manera particular, te quiero hacer mi acostumbrada invitación de que por favor te suscribas al canal, ¿verdad?, para que me estés apoyando a que la comunidad vaya creciendo poco a poco a partir de tu apoyo. Bueno, hecha esta acostumbrada invitación, vamos ahora sí a pasar a hacer un ejercicio. Ok, entonces vamos a realizar un ejercicio de valores de las funciones trigonométricas para un ángulo cualquiera, ¿verdad? Vamos a traer un ejemplo y entonces decimos calcular las funciones trigonométricas del ángulo X o A igual a alfa, es decir, el ángulo lo vamos a llamar alfa, sabiendo que A es el lado terminal, este es el lado inicial, origen, lado terminal, ese ángulo se llama alfa, sabiendo que el lado terminal tiene coordenadas 3, 4. Vamos a ver esto más claro. Aquí tenemos el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces tenemos el ángulo X, O, que es el origen, A, este es el punto terminal A. Y ese punto terminal tiene coordenadas 3, 4, vean, abscisa 3, ordenada 4, que coincide con la longitud de este segmento que tenemos acá, y exactamente 4 unidades, ¿verdad? Entonces decíamos que para determinar las razones trigonométricas, es decir, cuánto vale el seno, coseno, tangente y cada una de las razones trigonométricas para ese ángulo alfa, ¿verdad?, que se ubica en este caso en el primer cuadrante,
nos interesan la abscisa, que aquí la tenemos, que es 3, esta distancia, la ordenada, que es 4, esta distancia que tenemos acá, la ubicamos en Y. Entonces abscisa 3, ordenada 4, pero también nos interesaba la distancia de ese punto A al origen, es decir, la longitud de este segmento. Vean que como esto es un triángulo rectángulo, lo que se nos forma acá, ¿verdad? Entonces esta distancia no es más que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, y para la hipotenusa de ese triángulo rectángulo utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces aquí tenemos la distancia D, que para mí es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y los catetos de ese triángulo rectángulo, ¿cuáles son? Este cateto y este cateto, es decir, esta distancia que es 3 al cuadrado más esta distancia que no es otra cosa que 4, ¿verdad? Que 4 en Y, ¿verdad? 4 al cuadrado, entonces sería 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado, que serían 16, 16 más 9, 25. La distancia es igual a raíz cuadrada de 25, que es 5, es decir, esta hipotenusa de este triángulo rectángulo nos vale 5. Este cateto nos vale 3, este cateto nos vale 4, aquí están las coordenadas de ese punto A, ¿verdad? 3 la abscisa, 4 la ordenada. Entonces ya tenemos todos los elementos que nos interesan: la abscisa, la ordenada, ¿verdad? Y la distancia que es del punto del lado terminal del ángulo al origen. Entonces ya con eso podemos empezar a determinar las razones trigonométricas. El seno viene definido de esta manera para un ángulo cualquiera, ¿verdad? Cuando vamos a determinar las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera, el seno se define como la razón, es decir, la división entre la ordenada y la distancia de origen. ¿Y cuándo es la ordenada? 4. ¿Y cuánto va la distancia del origen? 5. Entonces el seno vendrá dado por esto que tenemos acá: seno del ángulo alfa a ordenada 4 entre distancia al origen, que vale 5, y eso nos da 0,80. ¿Ok? Recuerdan que les dije, ¿verdad?, en la lámina inicial, que yo hice un video cuando calculábamos las razones trigonométricas para un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Vean que si aplicamos lo que les daban aquel primer video a esto nada contradice aquella forma de trabajar. Vean que esto es un triángulo rectángulo y aquí estamos determinando la razón trigonométrica para los ángulos agudos de este triángulo rectángulo. En este caso alfa es un ángulo agudo de este triángulo rectángulo. ¿Y qué nos diría en aquel primer video cómo estaba definido el seno para el ángulo agudo de un triángulo rectángulo? Cateto opuesto, que sería esto, que no es más que la misma ordenada, 4, entre hipotenusa, que sería esto que tenemos acá, que es 5. Entonces nada contradice aquello que vimos en el primer video para este caso cuando se trata de un ángulo cualquiera. ¿Ok? Entonces continuamos. ¿Cómo se define el coseno? El coseno se define como la razón entre la abscisa y la distancia del origen. Razón entre la abscisa y la distancia del origen es el coseno. Abscisa, la abscisa es 3, ¿verdad? Esta distancia. Entre la distancia del origen, la distancia del origen es 5. Entonces, coseno de alfa 3, que es la abscisa, entre la distancia del origen, que es 5, aquí lo tenemos. Y eso nos da 0,6. Ustedes pueden chequear eso, ¿verdad? Sacan su división, 3 entre 5 es 0,6, 4 entre 5, 0,80. Continuemos ahora con la siguiente razón trigonométrica, que sería en este caso la tangente. Ya tenemos lo que estamos trabajando: ángulo X o A, el punto A está definido con las coordenadas 3, 4, y la distancia que es del origen acá al punto A, en este caso es 5. Tangente, la tangente está definida como la razón entre la ordenada y la abscisa, es decir, la ordenada que es 4 entre la abscisa que es 3. Por lo tanto, el seno de la tangente de este ángulo alfa sería 4, que es la ordenada, esta distancia, 4 entre la abscisa que es 3. Entonces eso nos da 1,3. Continuamos con la cotangente, es la razón entre la abscisa y la ordenada. La abscisa en este caso es 3 y la ordenada 4. Vean que la cotangente es, si se quiere, la inverso de la tangente. Entonces aquí es ordenada entre abscisa, para la cotangente será abscisa entre ordenada, es decir, en este caso 3 entre 4, que es 0,75. Ya hemos determinado entonces la cotangente. ¿Qué nos viene ahora? La secante. Aquí tenemos, ¿verdad?, el esquema, y venimos ahora con la secante. La secante está definida entre la distancia al origen y la abscisa. Distancia al origen, que en este caso es 5, y la abscisa que es 3. Por lo tanto, secante de alfa 5 entre 3, es decir, 1,67. Ahora nos viene la
cosecante, y la cosecante, ¿verdad?, está definida como la razón entre la distancia al origen y la ordenada. En que la secante es la razón entre la distancia al origen, pero divide entre la abscisa. La cosecante es la división entre la distancia al origen, pero en este caso dividida entre la ordenada. Por lo tanto, la cosecante será 5, que es la distancia al origen, dividido entre la ordenada, que nos vale 4, que es este valor de las coordenadas del punto A. Vamos a hacer ahora un segundo ejercicio, pero en este caso ya el ángulo no va a ser un ángulo agudo, ¿verdad? Porque el ángulo agudo bien lo podríamos haber resuelto con lo que explicábamos en aquel primer video, que ya les comentaba, que eran los valores de las razones trigonométricas para el ángulo agudo y un triángulo rectángulo. Vamos ahora a hacerlo con un ángulo que se ubica en el cuarto cuadrante. Para ello vamos a la siguiente lámina. Ok, entonces vamos a tener el planteamiento del segundo ejercicio. Calcular las funciones trigonométricas del ángulo X o B, que va a ser igual a beta, sabiendo que B tiene coordenadas 2 menos 3. Entonces, lado inicial, origen y lado terminal del ángulo, que en este caso lo vamos a llamar beta, sabiendo que B, que es un punto en el lado terminal de este ángulo, tiene coordenadas 2 menos 3. Aquí tenemos el planteamiento. Vean que el ángulo cae en este caso en el cuarto cuadrante. Primer cuadrante estará acá, segundo cuadrante acá, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es decir, estamos hablando de un ángulo superior a los 270 grados, ¿verdad?, pero inferior a los 360. Estamos aquí en el cuarto cuadrante. ¿Qué necesitamos entonces para determinar las razones trigonométricas de ese ángulo? Bueno, decíamos que una vez que tenemos el punto en el lado terminal, que acá lo tenemos, 2 menos 3, tenemos las coordenadas de ese punto, nos interesa también la distancia que hay desde ese punto en el lado terminal, que en este caso es B, desde ese punto hasta el origen. Entonces vamos a observar bien esta figura y vemos que aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo nos interesa esto, que sería la hipotenusa, ¿verdad? La hipotenusa de este triángulo rectángulo. Esto sería un cateto y esto sería un cateto. Y esta distancia la conocemos, que no es más que esta abscisa, esta distancia que está acá, que en este caso sería 2. Y también nos interesa este otro cateto, en este triángulo rectángulo nos interesa este cateto, y esto no es más que la ordenada, es decir, esto que tenemos acá, esta distancia, que no es otra cosa que 3 unidades, en este caso la ordenada es menos 3, ¿verdad? Entonces el triángulo rectángulo que se nos forma nos permite calcular esta distancia, que es la hipotenusa, a partir del teorema de Pitágoras, que sería la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero cuando despejamos esa hipotenusa tenemos que sería esta D que tenemos acá, sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces este cateto que decíamos que vale 2 unidades, 2 al cuadrado, más este otro cateto que viene dado por la ordenada, que sería menos 3 al cuadrado. Todo número negativo le da un exponente par, pasa a ser automáticamente positivo. Entonces menos 3 al cuadrado es igual que decir 3 al cuadrado, que es decir 9. Más 2 al cuadrado, que es 4, tendríamos 13. 4 más 9, que sería 13. Raíz cuadrada de 13, que no es otra cosa que 3.6. Pero podemos conformarnos con raíz cuadrada de 13 para hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces ya conocemos todos los elementos de este lado terminal, las coordenadas del punto del lado terminal, y conocemos también la distancia que hay desde ese punto al origen, que en este caso es raíz cuadrada de 13, o lo que es lo mismo, 3.6. Ahora nos vamos a calcular las razones trigonométricas. ¿Recuerdan cómo estaba determinado el seno, verdad? Para un ángulo cualquiera decíamos que era igual a la ordenada entre la distancia al origen. Entonces seno de beta sería menos 3, que es la ordenada, sobre raíz cuadrada de 3. Este sería el resultado. Pero para expresar el resultado de una mejor manera, siempre se acostumbra a no dejar radicales en el denominador, ¿verdad? Y en este caso, como está ese radical, entonces vamos a racionalizarlo, y al racionalizarlo nos resulta 13 en el denominador, y en el numerador tenemos menos 3 por raíz cuadrada de 13. ¿Qué procedimiento aplicamos aquí? La racionalización de un denominador monomio. Yo explico ese procedimiento en un video y te lo voy a dejar acá, ese video, para que lo revises y sepas cómo pasamos de esto a esto. Pero ya aquí estaría el resultado, ordenada entre distancia al origen, y esto es un resultado un poco más depurado, un poco más limpio, ¿verdad? Entonces, para aprender a racionalizar, yo te dejo entonces ese video acá arriba, revísalo y entonces vas a saber, te repito, cómo pasamos de acá a acá. Entonces ahora viene el coseno. El coseno era, ¿verdad? Si el seno era ordenada entre distancia al origen, el coseno es abscisa entre distancia al origen, y la abscisa ya sabemos que es 2 entre la distancia al origen, que es raíz cuadrada de 13. 2 entre raíz cuadrada de 13, este es el resultado. Hicimos igual que acá, racionalizamos el denominador para eliminar este radical, ¿verdad? Y nos queda 13 en el denominador, y en el numerador ahora 2 por raíz cuadrada de 13. Vamos ahora con la tangente.
La tangente sabemos que es ordenada entre abscisa, es decir, menos 3 que la ordenada entre abscisa, que es 2. Y por último, la cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente, en este caso sería entonces la abscisa entre la ordenada, 2 entre menos 3, y cuando haces la división nos queda menos 0,67, más entre menos, menos, y 2 entre 3, 0,67. Entonces este es el valor de la cotangente de beta. ¿Okay? Yo te voy a dejar como ejercicio que calcules el valor de las razones trigonométricas para la secante y la cosecante, aplicando las definiciones que ya te daba al principio. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Si te gustó el contenido, por favor, regálame un like. Del mismo modo, tal como te lo pedía al inicio del video, si aún no te has suscrito, por favor suscríbete para que me estés apoyando, que la comunidad vaya creciendo poco a poco a partir de tu apoyo. Y si te suscribes, no te olvides de activar la campana de notificaciones. ¿Para qué? Para que no te pierdas ninguno de los videos que yo esté montando en este tu canal del estudio y el aprendizaje de la matemática. Comparte este contenido con tus profesores, amigos, con cualquier tipo de persona que tú consideres que les pueda interesar este tipo de material. No me queda más que darte las gracias por tu atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.